Nuevamente vamos a presentar a Ana. Ana Mijan nos va a estar brindando esta charla de uso de especies nativas en espacios urbanos. Ana es ingeniera agrónoma y especialista en planeamiento paisajista y medio ambiente. Se desempeña como profesora adjunta en la Cátedra de Espacios Verdes, es docente en la carrera de grado de Ciencias Agropecuarias y en la Tecnicatura Universitaria de Jardinería y Floricultura. Además, es docente del área de consolidación, manejo y gestión de cuencas hidrográficas en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Algunos proyectos de investigación y extensión que Ana ha llevado adelante, tenemos, por ejemplo, para nombrar, diseño de tecnología e instalación de jardines con especies tintorias para un desarrollo sustentable, generación de tecnologías para el cultivo sustentable de recursos fitogenéticos de uso múltiple en la provincia de Córdoba y talleres participativos de gestión de espacios verdes. Además de numerosas publicaciones científicas, libros y formación de recursos humanos, Ana tiene un currículum bastante extenso, es un pequeño resumen. Así que bueno, Ana, te agradecemos mucho por poder estar compartiendo con nosotros todos tus saberes y te damos paso nomás para que puedas presentarnos. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias, buenas tardes. Todo eso es de vieja que soy, porque a medida que vas creciendo vas juntando cosas, no es más que eso. Ahí va. Díganme si se ve bien. Ahí está comenzando, Anita. Bien. Ahí está, perfecto, Ana. Perfecto. Bueno, a ver, me voy a mirar en el tiempo para no excederme. Bueno, yo les quiero felicitar a los chicos porque la verdad me encanta el trabajo que están haciendo, están investigando cosas, aspectos que realmente son muy necesarios de ser investigados, que son justamente cuestiones que yo planteo también acá en mi presentación. Así que, bueno, contenta de escucharlos y ahora vamos a compartir, compartir también cuestiones muy en común que tenemos seguramente con lo que yo voy a decir en este momento. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, a mí me pidieron que hablara sobre el uso de especies nativas en ambientes urbanos. Es bastante amplio el tema. Yo trabajo bastante en arbolado urbano, con especies nativas, desde que comencé sino mi trabajo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es que estoy investigando sobre el uso de especies nativas, y bueno, veo un avance muy, muy importante en lo que tiene que ver con esto. La verdad que me da mucha alegría, porque en aquella época poder conseguir un poco de información había que, no sé, un poco más disfrazarse, meterse en las bibliotecas, sacar fotocopias, resignificar todo, como que no había nada de información, y ahora se está generando muchísima información. Bueno, se me ocurrió pensar que esta presentación yo la voy a ir pasando de acuerdo a algunas preguntas que normalmente las personas me hacen, o que yo me hago también, y es, bueno, la más común es por qué usar las especies nativas en los ambientes urbanos, qué nivel de aceptación existe en la sociedad en relación al uso de estas especies, qué debemos conocer para ser más exitosos en su incorporación en los ambientes urbanos, con qué problemáticas nos encontramos para usarlas y dónde y cómo usarlas. Serían un poco las respuestas que a mí me gustaría contarles de acuerdo a mi experiencia a lo largo de esta disertación, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar quiero definir el término paisaje, que para mí es muy importante porque vamos a hablar de paisaje urbano. El paisaje es justamente la juxtaposición de lo que nosotros, los hombres, la cultura, hacemos con la naturaleza, ¿no? Y entendemos que el paisaje es ese lugar vital donde nos relacionamos nosotros con la naturaleza en forma colectiva o individual, y que la vamos modificando, le damos distintas connotaciones sociales, ambientales, culturales, económicas, históricas, políticas, y que tienen que ver también con un tiempo
y un espacio, ¿no? Cómo el paisaje es dinámico y justamente esta cuestión del tiempo y el espacio y el paisaje de este momento nos lleva a analizar cuestiones muy relacionadas con lo que es la sustentabilidad y aspectos, digamos, de resiliencia urbana, ¿no? Entonces, como ingenieros agrónomos, tal vez que estemos trabajando en el área de lo que tiene que ver con paisaje, ya sea desde la investigación, como hacen los chicos que nos mostraron recién, todos estos futuros doctores que nos mostraron esas investigaciones tan interesantes, y como paisajistas o tal vez como personas que trabajamos en una municipalidad o docentes que trabajemos en distintos ámbitos, tenemos hay códigos de ética de paisajismo, que esto lo ha hecho, hay una institución internacional de paisaje que habla sobre código de ética del paisajismo, y no está alejado con nada de los aspectos que se plantean desde las ODS, los Objetivos de Sustentabilidad para el 2030 de la FAO. Esto viene de hace mucho, pero se ve que hace mucho que lo estamos necesitando y de a poco se va concretando, ¿no? Que es brindar salud, seguridad y sustentabilidad y bienestar de acuerdo a nuestro accionar. Hablo de sustentabilidad ambiental, estética también, de belleza, porque la belleza es buena para todos y todas. Sustentabilidad económica, poder distribuir en forma que estos paisajes sean sanos y que sean que se puedan, digamos, compartir y disfrutar por todas las personas de la sociedad, ¿no? Tenemos que brindar soluciones económicamente viables para que se mantenga la armonía entre los ambientes naturales y construidos. Esto de las cubiertas verdes para zonas semiáridas es un ejemplo perfecto. Y debemos brindar calidad de vida a través de nuestro trabajo, ¿no? Entonces el paisajismo, la práctica del paisaje tiene un deber con respecto al medio y a la cultura, ¿no? Nosotros deberíamos proteger la identidad nacional y local, deberíamos servir como defensa de los valores ambientales y culturales de una comunidad, deberíamos educar al público a través de un proceso y producto de los diseños que ejecutamos para que sean un ejemplo, y deberíamos integrar los valores culturales y el sentido del lugar. Bueno, todo esto, una de las herramientas que podemos utilizar para rescatar justamente estos paisajes regionales es la vegetación nativa. Y existe una especie digamos, de desencuentro, si se quiere, enemistad entre esto que hablamos de la naturaleza y la ciudad, ¿no? Generalmente cuando la gente habla de paisajes, siempre se imagina lugares donde no hay intervención urbana, de lugares donde hay mucha vegetación, o tal vez mucha agua y roca, donde hay muchos elementos naturales, pero nada de lo que hacemos nosotros como habitantes y personas de la ciudad, ¿no? Entonces la ciudad habitualmente es percibida por la sociedad como una negación de la naturaleza. Y lo que yo pretendo es que nosotros podamos entender que si habitamos en las ciudades, esto tiene que dejar de ser una controversia y debemos integrar, como mostraba Emanuel hace un rato en la primera diapositiva, los aspectos artificiales y naturales, ¿no?, en los ambientes urbanos. Bueno, esto que decían los chicos, ¿no? Estamos presenciando un gran deterioro en el medio ambiente urbano, hay crecimiento sin planificación, ciudades con problemas muy serios de inundaciones, de falta de agua, contaminación, ¿no? Hay mucho sacrificio del crecimiento de las ciudades también sin planificación, hay mucho sacrificio de bosques y tierras agrícolas que van desapareciendo junto con todos los recursos y los servicios ecosistémicos que van brindando. Y tenemos también la desventaja, la mala suerte de que la gente pobre que habita en las zonas urbanas son las que soportan el mayor peso de estos riesgos ambientales por las situaciones que les toca vivir. De ahí que a nosotros nos toque ser, digamos, muy, muy eficientes y muy justos con los trabajos que hacemos y trabajar mucho sobre todo en estos paisajes que a lo mejor no son idílicos, no son el paisaje a lo mejor de un barrio cerrado o de una plaza que tiene muchos recursos, sino de los barrios más carenciados, del periurbano, de las personas que tienen espacios muy pequeños para vivir.
Y paso a lo que es la resiliencia urbana, ¿no? Actualmente este término ha tomado mucha importancia, es la clave para el futuro de las ciudades. De hecho, si las ciudades constituyen el 67% de las emisiones mundiales, ¿no? Emisiones para efecto invernadero, y el 80% de la demanda de energía para su funcionamiento, imagínense por qué tenemos que concentrar nuestros esfuerzos justamente en hacer más habitables las ciudades y en hacerlas menos impactantes a los ambientes naturales donde ellas se están desarrollando, ¿no? Ya no es un cuento, lo estamos viviendo, no es que en un futuro, digamos, se viene tal cosa, se viene tal, lo estamos viviendo un cambio climático bastante agresivo, con problemas bastante serios, ¿no? De fríos intensos, de sequías tremendas, de muchos vientos. De ahí que debamos realmente ajustar las clavijas y trabajar muy bien en este aspecto como profesionales que somos, conociendo digamos que podemos nosotros hacer mucho desde la adecuación del verde en las ciudades, ¿no? Entonces no es ningún secreto, hace mucho ya en el hemisferio norte se busca naturalizar las ciudades, ¿no? Que el verde ocupe un lugar más importante, esto de hacer como acupuntura verde y meter el verde dentro de los bolsillos de lo que se pueda trabajar en la ciudad. Acá les estoy mostrando una fotografía que me mandó el otro día un estudiante nuestro ya recibido, el ingeniero agrónomo Agustín Burón, estuvo en Nueva York y me dice, mire, profe, esto que vemos en clase, esto es el Highland, una de las primeras digamos, intervenciones muy interesantes que se hizo en Manhattan. El Highland era un espacio donde antiguamente recorría el tren llevando sobre todo material para el frigorífico en Manhattan. Cuando eso empezó a cambiar, digamos, ya los trenes dejaron de ser utilizados y empezaron las autopistas, este espacio empezó a quedar, digamos, relegado y abandonado, y bueno, y se pensó en transformarlo en distintas cuestiones, sobre todo en una especie de subterráneo o algo así, pero los vecinos los pensaron a defender porque vieron cómo de a poco la vegetación empezaba a apropiarse de las grietas y de los pequeños espacios que había en ese lugar y empezaba a desarrollarse una vida distinta, una vida más verde en ese espacio. Entonces se llega a un concurso y se termina con un proyecto muy interesante, armando este Highland, que tiene un recorrido de 2,5 kilómetros más o menos, y que ha mejorado la calidad de vida de todos los habitantes alrededor. Tiene muchísimas actividades, pueden googlearlo, muchas de ustedes los conocerán, ¿no? Ya viniéndonos para nuestras tierras, se está trabajando en lo mismo. Esta diapositiva que les muestro es del Centro Cultural Néstor Kirchner en Capital Federal. Cómo empieza ya también desde el paisajismo a hablarse de estas grandes praderas naturalizadas, si se quiere, que pueden estar sobre estacionamiento. Justamente los chicos hablaban de techos verdes y cubiertas, pero piensen en la cantidad de lugares para estacionar vehículos que hay en la ciudad que tienen apenas a lo mejor 1 metro, 1,5 metros de desarrollo del suelo, y que hay que transformarlos en superficies que sean hidrológicamente eficientes y que controlen también lo que es la dinámica del calor en las ciudades, ¿no? Entonces se empieza a trabajar con estas grandes praderas que intentan traer la naturaleza de nuevo a la ciudad, ¿no? Que quien viva acá se imagine que está en un lugar abierto, y realmente con este tipo de diseño paisajístico esa sensación la tenemos. Bueno, muchas de estas praderas incluyen vegetación nativa y están mixturadas también con especies asilvestradas o naturalizadas. Fíjense, este ejemplo es el mismo, donde tenemos Verbena bonaerensis junto con Penicetum vilosum, ¿no? Armando una pradera totalmente artificial. Esto en los medios naturales podríamos no verlo, podría ser otro tipo de, digamos, este tipo de estructura, este tipo de, sí, justamente de estructura de una poácea y una dicotiledonia de este tipo, podemos encontrarla en praderas naturales, pero bueno, nunca van a ser dos especies, como decían los chicos. La biodiversidad es fundamental para que todo esto tenga éxito,
Y también es muy bueno saber, es muy importante saber que cuando intervengamos en este tipo de cuestión, lo que nosotros incluyamos en este tipo de praderas no deberían ser especies exóticas que tengan un hábito invasor peligroso, ¿sí? Entonces se están generando cambios de paradigmas en el desarrollo urbano, y acá les traigo esta diapositiva que me encantó, esto es de Barcelona, es cómo se trata de mostrarle a la población en cómo transformar una ciudad gris en una ciudad verde. Y acá están todos los elementos, miren, terrazas naturalizadas, tal vez muros verdes, acá tenemos un puente, por acá abajo estaba, un puente que cruza este canal que está hecho también tratado con vegetación, todo el tratamiento de las áreas donde escurren las aguas en las ciudades, trabajadas también como parques, con una calidad paisajística muy buena, y espacios donde también se produce alimento y se produce justamente alimento para las personas que habitamos las ciudades, y se hace como un cambio de paradigma, es decir, no habría que irse afuera a buscar nuestro alimento o nuestro bienestar, sino que podríamos llegar a tenerlo en la ciudad. Esto es la utopía, ¿no?, a lo cual quisiéramos llegar. Entonces viene este término que se está acuñando ya de un tiempo a esta parte, habla de la infraestructura verde urbana, que es la que los ingenieros agrónomos sobre todo trabajamos, que es justamente una red. Yo cuando les cuento a los chicos qué son los espacios verdes, siempre digo que los espacios verdes urbanos es una red de espacios, debería ser una red de espacios interconectados, como es el caso de una red estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales diseñados y gestionales para ofrecer una gama de servicios ecosistémicos. Esto que podríamos salir a buscarlo afuera, deberíamos tenerlo en la ciudad. De movida, la biodiversidad, la captación de carbono, la regulación hídrica, la regulación de las temperaturas, debería ser un servicio que lo tengamos dentro de la ciudad. De hecho, ya lo vimos en la disertación de recién, que eso es lo que se está intentando hacer con las cubiertas naturadas, ¿no? Entonces, la infraestructura verde urbana incluye espacios verdes o azules, por si hubiera, en el caso de la ciudad de Río Cuarto, ustedes tienen allí un río que lo atraviesa, y pequeños arroyos tal vez en la cuenca en la cual ustedes habitan, siempre hay un espacio así. Bueno, que puede tener estos ecosistemas acuáticos y otros elementos físicos y áreas terrestres naturales, rurales y urbanas. Entonces vamos a hablar de todos los espacios donde se arme esta red de protección y esta red saludable, de paisajes saludables que podamos habitar, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los espacios verdes públicos y de los espacios verdes privados y de otros espacios no convencionales, como pueden ser los espacios verdes públicos. Ya sabemos que son todos aquellos espacios de acceso libre, que están bajo la gobernanza de los municipios o digamos, de los intendentes, etcétera, etcétera. Bueno, acá yo les nombro distintos tipos de espacios verdes públicos, pero hago mucho hincapié también en los espacios verdes privados, porque si bien los espacios verdes públicos son grandes y están al servicio de toda la población, al momento de cuidarlos, no siempre hay un mantenimiento permanente, uno puede tener tantos recaudos como podrían ocurrir dentro de los espacios verdes privados. Entonces a mí a veces cuando las personas me dicen, bueno, planto este arbolito, ¿dónde lo puedo poner? Bueno, muchas cosas las podés plantar en el jardín de tu casa. Cambien la cabeza y piensen que pueden trabajar con especies nativas en el jardín de su casa, conformando cercos, conformando sombras, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo porque podemos armar una red muy interesante entre lo que podrían ser los espacios públicos y los jardines privados, como digamos, esta infraestructura verde urbana, que de nuevo les digo, los espacios verdes públicos estarían dentro de un estilo de gobernanza, pero de esto que yo les estoy hablando es una red que cubriría toda la ciudad, ¿no? Y se encuentran estos nuevos espacios no convencionales que pueden ser, y que aparecen sobre todo en las áreas hacia donde las ciudades crecen, que son los huertos urbanos, todos los bordes de las infraestructuras viales, digamos, dejadas de usar o en uso, y espacios vacíos, espacios residuales, baldíos tal vez, y espacios edificados, ¿no? Donde aparecen acá los techos verdes, las fachadas y los muros verdes, ¿no? Todo este es nuestro ámbito de accionar,
Yo lo pongo porque siempre pensando, bueno, ¿cómo incorporar la vegetación nativa en estos ambientes, ¿no? Y respecto de esto de la aceptación o no, cómo el público acepta o no este tipo de espacios, bueno, vamos a mostrar, hay dos paradigmas, ¿no? Esto es un parque que tenemos en la ciudad de Córdoba que tiene muchísima aceptación, la gente, todos quieren tener un espacio así, lleno de flores y tan bien cuidados. Debo decir que es un espacio que tiene, digamos, un alto nivel de cuidado, pero que tampoco es tan grande, ¿no? El resto de este parque es un parque más natural, pero bueno, esta parte que de alguna manera recrea un jardín francés, de la época, digamos, de allá de los reyes, bueno, muchas personas siguen con su imaginario queriendo esto, y lo que más me preocupa es que no es tanto el dueño de casa o la dueña de casa, sino muchos gobernantes aspiran a tener espacios de este tipo, que a mi modo de ver, si bien estéticamente pueden ser interesantes, un exceso de esto puede llegar a ser muy poco sustentable, ¿no? Y frente a eso, fíjense, este es otro espacio verde público que les estoy mostrando, allí pueden ver un edificio al frente, es el Jardín Botánico de Córdoba, acá se recrean las regiones fitogeográficas de nuestra provincia, y pensemos en la posibilidad de diseñar espacios de este tipo, donde ya los paradigmas de diseño cambian, porque bueno, a veces la gente, en esto de que digo de la aceptación, le tiene miedo a no verse, tiene miedo a lo mejor a que los asalten. Bueno, acá hay mucho que cuidar en la interdisciplina y en la forma en que se diseñan estos espacios para que la gente, digamos, los acepte. Pero en general yo estoy viendo muchísima aceptación por el público de lo que es vegetación nativa y espacios verdes tratados de este modo. Dentro de la ciudad, en el periurbano y en ciudades pequeñas también, ¿no? Entonces yo me pregunto si, digamos, acá tenemos en lo que es arbolado urbano, que es también una forma, ¿no?, de trabajar dentro de la ciudad, lo que es el arbolado urbano con vegetación nativa preexistente, ¿no?, con calles que han respetado, ¿no?, la ubicación de estos árboles, y la inclusión por ahí de especies exóticas que seguramente son buenas porque son rápidas, porque no invaden, estas son moras híbridas, pero que están trayendo problemas bastante serios con las redes eléctricas, porque fíjense, está sobre una red eléctrica de media tensión, sufren podas permanentes y eso trae conflictos con todos los vecinos y con los empleados de EPEC que siempre se están peleando, ¿no? Entonces, para llegar a una conclusión, ¿por qué usar las especies nativas? Y bueno, primero porque al incorporarlas vamos a constituir, vamos a abordar y vamos a apoyar la identidad local, ¿no?, de las personas que viven en el lugar. Vamos a reforzar esa identidad paisajística, ya que la singularidad local de cada lugar nos da idea de pertenencia a ese espacio, ¿no? Que un pueblo, que un lugar sea diferente de otro porque se caracteriza por sus propias cualidades y no la copia de un paisaje foráneo, ¿no? Por su natural adaptabilidad, no tenemos que hablar de que son resistentes a la sequía, porque en realidad viven en la sequía, ¿no? Es el lugar donde viven. Redundan en un bajo mantenimiento, ¿no?, que contribuyen a la sustentabilidad seguramente. Menos riego, menos sustrato, menos poda, menos todo, ¿no? Ninguna fertilización. Su rusticidad debido a las cortezas gruesas, maderas duras, presencia de espinas, raíces profundas, nos protegen bastante del vandalismo en los espacios públicos. Debemos decir que ya muchas personas, por lo menos del centro de la Argentina, estamos habituados a la presencia de espinas en las plantas, no son un cuco para nosotros eso. Los sistemas radiculares profundos no provocan daños en la vereda, en veredas y construcciones aledañas, lo cual es para los espacios verdes públicos y arbolados es fundamental. Bueno, las ciudades crecen y surgen nuevos barrios y emprendimientos inmobiliarios, y las nativas están presentes en los espacios estos que son impactados y son un recurso ya logrado, ¿no? Entonces hay que planificar adecuadamente, es decir, no es que vengo con mi impronta, pongo mi sello, pongo mi emprendimiento acá arriba, sino que ¿qué tengo? Lo analizo, lo diagnostico, y de qué manera puedo entrar yo en esta conversación de este paisaje ya iniciado sin destruirlo, ¿no? Yo he visto, desgraciadamente, que dicen que respetan, por ejemplo, los algarrobos y hacen tremendos condominios. Ustedes están viendo que
directamente lo que hacen en un principio es dejar las plantas, digamos, al borde de un cimiento, lo que fuera, pero ya se ve cómo cortan raíces y después elevan las paredes y los árboles quedan en la sombra con la mitad de su copa cortada. Es decir, esto no es un como sí. Y a mí me asombra la ignorancia que hay respecto de eso en las personas que construyen y que piensan, digamos, arquitectos, ingenieros, etcétera, ¿no? Bueno, y a la vez son un gran aporte a la biodiversidad biológica, son o fueron parte de nuestros paisajes modificados, entonces por eso yo creo que es fundamental usarlas, ¿no? Acá les muestro algunas imágenes, esto, la espina, ¿no? La espina cómo nos identifica, el color del invierno, las praderas estas de los ambientes más áridos, lo que son los bosques de orco quebracho en la zona ya del bosque serrano, ¿no? Muchas veces en ocasión de que hubiera nieve también, cómo estos paisajes llevan una dinámica y un color especial que si nosotros usáramos estos elementos dentro de las ciudades podríamos traer un poco de esto hacia adentro y sobre todo piensen siempre en el paisaje en el cual está inserto la ciudad en la cual ustedes habitan, ¿no? Material tenemos de sobra, ya se mostró en la presentación anterior, les muestro acá, no tiene material de sobra. Lo que un poco falta es justamente esto de investigar, de saber cómo reproducirlas, en qué momento colectar la semilla, cómo conservar la semilla, cómo generar bancos de germoplasma locales para poder volver a cultivar las plantas en el mismo lugar de donde ellas son originarias y no estar llevando material de un lado hacia el otro, por más que estemos dentro de la misma provincia. Bueno, cómo usarlas en el paisaje y después cómo cuidarlas. Esos son aspectos que se están estudiando, digamos, ¿no? Entonces acá les muestro algunos ejemplos donde se trabaja con el paisaje, digamos, impactado, ¿no? A veces combinando especies especies no silvestres, sino exóticas, que pueden ser los Penicetum, por ejemplo, en este caso, que es medio peligroso, por esto que les digo que pueden ser especies invasoras, respetando las grandes masas de árboles, y trabajando cada vez que uno va a estos lugares, viendo, como les decía yo, cómo es el paisaje original y usar la vegetación del mismo modo en que la encontramos en esa estructura de ese paisaje, ¿no? Acá, por ejemplo, esto es un espacio, un jardín que me tocó hacer, que está sobre la piedra y que lo trabajamos con Buleia cordobensis, por ejemplo, como imitando las sierras, y estos pozos acá se hicieron con dinamita, con cartuchos de dinamita, porque era pura piedra y anduvo muy bien todo eso, ¿no? Entonces, recrear estas imágenes diferentes, ¿no? Esto que es una pradera de las sierras, por traerlos a estos ambientes a lo mejor ya más urbanizados, pero no solamente tiene que ver con adaptar y conocer la planta, sino que tiene que ver con una tarea de educación que uno hace con el cliente, ya sea pública o privado, ¿no? ¿Qué información sería necesaria para incorporar las especies nativas al diseño de los espacios urbanos? Bueno, conocer la especie y su comportamiento es fundamental. Las nativas no están domesticadas, por lo tanto ellas tienen su propio funcionamiento y código, digamos, de avanzar o de crecer. Nosotros intentamos seguirlas, intentamos ver qué hacen, cómo se comportan, por eso yo preguntaba cómo hacen las megatérmicas o las mesotérmicas en distintos ambientes, ¿no? Porque es bien importante que sepamos que las ciudades no tienen una amplitud térmica importante de día-noche o entre las distintas estaciones, ¿no? Muchas veces estamos como en una especie de atmósfera de ambiente urbano donde las temperaturas, al tener esto de la isla de calor, se hace todo como una cuestión como más homogénea, y al no tener esta amplitud térmica tan necesaria para digamos, con la cual cuentan las plantas en sus espacios naturales, muchas veces tenemos problemas para adaptar las especies en Córdoba, sobre todo los árboles, ¿no? Entonces tenemos que conocer bien su comportamiento, su rusticidad, no cometer errores de regar de más, de trabajar con suelos demasiado fértiles, ¿no? O trabajar con fertilizantes. Saber las técnicas de reproducción adecuadas. Yo les decía, muchas veces las poáceas no es sencillo reproducirlas, no sabemos mucho sobre el comportamiento de las semillas, que a veces es fácil y otras no.
muchas veces vamos a encontrar semillas vanas y vamos a trabajar de manera, digamos, vamos a sentir que hemos perdido el tiempo, pero bueno, es seguir trabajando sobre lo que no conocemos, ¿no? Conocer esto de las relaciones con los otros seres vivos, porque esto que yo les contaba de esta infraestructura verde tiene como objetivo principal también poder vincular, hacer corredores biológicos que estén dentro de las ciudades y que a la vez vinculen las ciudades con el exterior, ¿no? Con los ambientes y los paisajes donde están implantadas. Entonces, que la ciudad no sea una piedra gigante en el medio de un ambiente natural que corte todas las relaciones, sino que puedan de alguna manera seguir esas cadenas tróficas desarrollándose por ahí adentro. Esto de la aceptación por las comunidades cada vez es mayor y muchas veces la gente defiende las plantas y lo que pide desde... Nosotros trabajamos mucho en la facultad con lo que es diseños participativos y ayudando a centros vecinales, intendentes o gente que intenta hacer algún tipo de protección de la vegetación nativa en su zona. Y bueno, la gente la protege y muchas veces no conoce muchos aspectos, a veces ni el nombre de la planta, pero con que sea nativa y verla en el lugar ya les merece un respeto, con lo cual para mí eso es un inicio importantísimo para este trabajo de educación ambiental y de sostener espacios de este tipo, ¿no? Acá les muestro un poco de un trabajo hecho por mí y por dos colegas, Marta Boeto y Estela Césares, son profesoras de la Facultad de Agronomía, donde hace ya unos cuantos años atrás nos pusimos a estudiar la vegetación nativa con los mismos ojos que estudiaríamos una exótica. Entonces le estudiamos sus características morfológicas, observamos sus formas de vida, veíamos si se comportaban y florecían igual en la ciudad que afuera. Entonces, de acuerdo a eso, pudimos seguir una serie de especies en Córdoba y en los alrededores y pudimos dar algún tipo de criterio y de consejos, ¿no? De cómo utilizarlas, si es que acepta poda, cómo regarlas y demás, ¿no? Este trabajo nos llevó unos cuantos años de seguimiento y de mucha pregunta a las personas que tenían estas plantas en sus jardines o que las empezaban a cultivar, ¿no? Entonces, conocer no solamente los aspectos desde la parte, digamos, de diseño que tienen que ver con los aspectos estéticos formales de la vegetación, sino también, por supuesto, sus requerimientos y estar muy atentos a que en las ciudades muchas veces la luz, que es uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de vegetación nativa, no está presente por los excesos sombreados que tenemos por los edificios, ¿no? Esta es otra publicación donde trabajamos también con colegas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ya que nos adentramos un poquito más y empezamos a trabajar también, en el caso mío, sobre el valor paisajístico y el uso de los distintos estratos del bosque nativo, adentrándonos en cómo utilizar herbáceas, arbustivas y demás, que hasta ahora se venía trabajando como más con árboles. Bueno, ya empezamos a trabajar con arbustos y con trepadoras y con herbáceas, también con el bonus extra del uso cultural, ¿no? Tintorio que hacen las comunidades de estas especies y también el uso apícola que tiene que ver también con la sustentabilidad, absolutamente tiene que ver, ¿no? Entonces, pensar en el uso de las especies nativas como trabajarlas, a ver, no ponerlas porque sí, porque es nativa o en cualquier lugar, sino hay reglas de trabajo, hay consejos que podemos dar, siempre es bueno ver qué función debemos darle al estrato con el cual estamos utilizando. Entonces, podemos hablar de especies que le vamos a usar como un límite visual o como límite espacial. Vamos a trabajar con especies que pueden funcionar como foco, qué sé yo, un algarrobo grande en un solo lugar, el solito ahí luciéndose sin nada por debajo que le haga ruido, o bueno, en este caso, fíjense, los manzanos del campo, estos que están a lo largo de una vereda, ¿no? Esto es en el Cerro de las Rosas, en Córdoba,
bueno, un uso de una especie que se la creía lenta, que en realidad no es lenta, que tiene un desarrollo interesantísimo y tiene también valores estéticos importantes, ¿no? Entonces, podemos usar también las especies, el estrato arbóreo, en lo que les decía, como arbolado urbano, todo lo que tiene que ver con el arbolado en circulación de rutas, respetar la vegetación preexistente, incorporar vegetación nativa, pero lo que sí es importante conocer mucho el manejo de esas especies, porque no es igual que el de las exóticas. Ustedes saben que cuando uno incorpora un árbol nativo o un arbusto nativo, siempre lo va a estar haciendo con un ejemplar muy joven que requiere de un cuidado posterior en el lugar donde fue plantado, no anterior, ¿no? Entonces, podemos trabajar también con especies que acondicionen los ambientes. Nos sirven tranquilamente las especies nativas como barreras fónicas, por ejemplo, si estamos buscando ejemplares o elementos que tengan hojas perennes, espesas, cortezas gruesas. Podemos hablar, por ejemplo, de moradillos, que son especies muy útiles como cerco y para crear barreras. Podemos hablar también de crear hábitats, por supuesto, con esto de las grandes praderas y trabajar con todos los estratos dentro de los jardines o las plazas donde estemos trabajando, ¿no? Entonces, pensemos en el uso que le vamos a estar dando a esta vegetación, ya sea como ejemplares aislados o como ejemplares agrupados, trabajarlos, digamos, de una manera funcional para que su presencia en los espacios no se realce por el uso que le estamos dando también, ¿no? Entonces acá les quiero mostrar algunos ejemplos de uso. Esto que les decía del arbolado urbano, tenemos una riqueza maravillosa en el centro de Córdoba. Piensen que tenemos vegetación de lo que es chaco árido, bosque serrano, desgraciadamente del espinal casi extinguido, y bueno, del caldenal, ¿no? También que podemos trabajar, ¿no? Fíjense que en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, podemos hablar podemos incorporar especies que se adaptan bien, como es el molle de beber, que es una especie del bosque serrano, que la verdad es que es una especie que crece, tiene un buen desarrollo, crece rápidamente, y no llega a tener una altura molesta, digamos, para lo que es los cables, con lo cual estaríamos evitando las tareas de poda. El único inconveniente que puede llegar a tener esta especie es que hay personas que le tienen alergia, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que considerar. Los manzanos del campo, que como les contaba hace un rato, que de pronto no se las aceptaba, parecía que crecían lentamente, y bueno, asombrosamente, estos son fotos que yo tomo de la ciudad universitaria, acá hace unos años atrás. Desde el rectorado de la universidad se decidió trabajar en forma sustentable todo lo que es ciudad universitaria, y se incorporaron en aquel momento, me acuerdo un colega mío, el ingeniero Re, estaba a cargo de la dirección de planeamiento de la ciudad universitaria, y junto con arquitectos también decidieron esta nueva reforma de este plan, y se incorporaron cantidades de vegetaciones de plantas nativas a lo que es ciudad universitaria, con lo cual nosotros podemos estudiarlas maravillosamente bien, porque les hacemos seguimientos, podas, etc., ¿no? Los manzanos del campo han sido rapidísimos en su desarrollo. Acá lo tenemos en vereda, como les mostraba. Siempre es bueno para el arbolado urbano que haya cazuela corrida, para que haya una buena zona, digamos, de absorción de agua y no demasiada reflexión de temperaturas, que eso es otra cuestión que yo he observado, que al haber mayor temperatura, no haber frío, tardan mucho más las especies en lignificar, y muchas veces se hacen de porte, digamos, si se quiere, flexuoso o llovido, lo que trae inconvenientes para lo que es el tráfico, ¿no? Entonces, requieren de ciertas podas y cierto manejo bastante específico, es decir, no cualquier persona puede, bueno, sí, cualquier persona puede podar un árbol, pero con conocimiento de qué es lo que está haciendo esa especie, una especie que, como les digo, no ha sido cultivada, no es un fresno, que ya sabemos su respuesta. Un manzano al campo no sabemos la respuesta a la poda si no lo seguimos por un buen tiempo, ¿no? Los algarrobos, que son especies que se utilizaron bastante en los espacios verdes porque iban quedando, ya se los respetaba más. Tenemos en Córdoba gran cantidad de algarrobos que se adaptan tanto al norte como al sur. Lo que sí requieren es que tengan espacio, ¿no?, para desarrollarse, pero son especies que no van a levantar nunca una vereda. Miren el porte interesante que tienen, la posibilidad de armar túneles para cambiar lo que es una situación climática
en un lugar es maravillosa. También decir que yo he escuchado muchos consejos que dicen, sí, poner algarrobo, regalo, que si lo regás va a crecer muy rápido. No, traten de no regarlo tanto porque en realidad estas plantas cuando tienen demasiado exceso de riego o de buen suelo, tienen un crecimiento, digamos, excesivo y no se comportan como lo haría un árbol en su lugar original. Lo mismo ocurre con los talas. Requieren, en estos casos, esto es en Ciudad Universitaria, estos talas, estos tienen unos 7 años de implantados y ya han tenido varias podas de formación. Les hacemos 2 podas por año de despeje de troncos, porque tienen muchos rebrotes acá abajo, entonces hacemos podas, digamos, de despeje aquí abajo, y de toda esta zona de acá de chupones que salen, y vamos controlando, digamos, que haya una cantidad de ramas suficiente que vayan nutriendo, digamos, al árbol completo para que tenga también un buen desarrollo, ¿no? Entonces, las podas son progresivas y muy, muy estudiadas. La cinacina, que es ya se la conoce bastante en el arbolado urbano, pero yo veo que se la está utilizando como si fuera una especie de segunda magnitud, y en realidad es una especie que llega a tener un gran tamaño y termina, digamos, requiere un espacio importante, entonces trabajarla sobre bulevares o espacios verdes públicos grandes es lo mejor. Acá les muestro un ejemplar de esta especie que se llama Parkinsonia. Yo le digo cinacina sin espina, pero le he descubierto porque en Ciudad Universitaria se plantaron muchas de estas especies y después yo empecé a encontrar que había algunas que no tenían espinas, que no florecían nada igual, que tenían un porte diferente, miren, mucho más erecto y en forma de vaso. Bueno, investigando con un colega de la Facu, la determinamos y es un tríhíbrido que puede ser espontáneo o no. Estas vienen del INTA forestal de Villa Dolores, y hay a lo mejor de 100 cinacinas que venían, 10 eran estas, este tríhíbrido, que es muy interesante para el arbolado urbano por su rápido crecimiento y por la ausencia de espinas. Los chañares, ¿no? Que si bien son especies cicatrizantes y muy aguerridas, no siempre podemos utilizarlas en cualquier lado. En las plazas y en los espacios públicos, su hábito de crecimiento con raíces gemíferas puede ser problemático, entonces hay que dejarla para barreras, para bordes de rutas. Acá les muestro este mistor. ¿Por qué se los muestro? Porque les quiero contar. Fíjense, estos desarrollados en Ciudad Universitaria, también muy parecido a lo que ocurrió con los talas. En 2016 se plantaron con esta altura, con un muy buen tutor, con protección en la base para la motoguadaña, y ya en el 2020 teníamos una especie con un muy buen desarrollo, que fue necesario hacerle por lo menos una poda anual para poder eliminar los chupones de la base, que también, como les cuento, nosotros tratamos de dejarla el mayor tiempo posible para que la especie, digamos, pueda lignificar su tallo. Acá hay una especie que la he visto más en el sur de Córdoba, que es el curupí, el Sapium dermatospermum, que en realidad no la he visto utilizada en arbolado urbano, y me parece que es una especie totalmente adecuada y muy resistente para las zonas subhúmedas y para suelos más encharcados. Bueno, paso a lo que son plazas y espacios verdes públicos. Acá les cuento que se habla de esto de las plazas de bolsillo, de los bosques de bolsillo. Es toda una nueva, no sé, tendencia que hay. En este lugar se trabajó en una plaza, en el pasaje Aguaducho. Era un baldío, en realidad no era un baldío, era un terreno que se donó por un tiempo a la municipalidad para hacer un espacio verde, y la trabajamos con un muy, muy alto porcentaje de vegetación nativa. En realidad, desde la cátedra quisimos trabajarlo totalmente con vegetación nativa. En un momento la Municipalidad de Córdoba lo aceptó, pero después apareció el inconveniente que les quiero comentar, y es que no hay una producción pareja de árboles y de arbustos nativos. Es difícil conseguir plantas en el momento que uno las necesita, porque los productores son pequeños, van armando sus pequeños viveros, a veces están incomunicados. Yo participo de una red que se llama Red Nacional de Viveros de Plantas Nativas, donde el Nodo Córdoba, por ejemplo, lo que trata de hacer
es aunar todos los viveros que existen en la provincia de Córdoba para poder vincular a estos pequeños viveristas con los municipios o con los paisajistas que hagan estos trabajos, ¿no? Bueno, algo que es re interesante también es trabajar en los espacios ya preexistentes, ¿no? En este caso son trabajos que hacemos desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias, donde ya la vegetación nativa existe y lo que nosotros hacemos es extracción de exóticas, valorar los vegetales que hay, de alguna manera hacerles conocer a los pobladores el valor que tiene todo este bosque, que ellos intuitivamente lo tienen, pero no lo conocen. Entonces, es muy importante estas tareas de educación ambiental para poder conseguir, esto es una plaza, ¿no? Que los vecinos, había un grupo de vecinos que quería que se sacara todo, digamos, el sotobosque y que se pusiera césped, y bueno, una plaza típica, y otros vecinos querían sostenerla como un espacio más natural tipo reserva. De hecho, se llama el Paseo de los Pájaros, fue el nombre que le dieron los vecinos, y lo trabajamos ya en red, ¿no? Con otras instituciones, como fue la Municipalidad de Córdoba, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Centro Vecinal, y la verdad que tuvimos un resultado buenísimo, ¿no? Fue muy lindo, armamos senderos, armamos lugares para estar, ya con las ideas que tenían las personas en el lugar. Este caso es algo parecido, sí, también hemos sido convocados en Sal Si Puedes para trabajar en un espacio verde, una plaza también, que hay vecinos que lo quieren de una forma y otros de otra, así que estamos trabajando con diseño participativo para conseguir, digamos, que las personas sean conscientes del valor que tienen estos espacios y que de alguna manera valoren también lo que es la vegetación nativa, ¿no? Y ya hacia los espacios verdes privados, también es muy importante que quienes intervengamos acá hagamos esta tarea, digamos, de educación con los dueños de las casas. Como les digo, son los lugares donde más cuidada estaría la vegetación nativa, porque ¿quién mejor que el dueño de casa para cuidar su jardín? Entonces nos animemos a trabajar con especies nativas en estos espacios, y cuando encontremos especies preexistentes, bueno, lo interesante es poder empezar a trabajar antes con los arquitectos o diseñadores y bueno, poder evaluar cuáles son las distancias a las cuales se puede construir, qué pasa con los niveles de suelo cuando uno se los va cambiando. Y en general, cuando uno llega como paisajista a este tipo de sitios, ya la obra civil estuvo hecha y el daño sobre la vegetación es muy importante, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de que este trabajo hay que hacerlo en interdisciplina y desde un principio, ¿no? Ya en los trabajos, en los lugares periurbanos, en las ciudades más chicas, este es un caso de un trabajo en Unquillo, donde en realidad lo que yo traté ¿cuál fue el criterio que tuve? De trabajar muy bien los cercos con vegetación nativa para poder armar como un vínculo entre las distintas propiedades, es decir, trabajar con toda la vegetación nativa existente dentro del predio, tal vez combinándola con exóticas no invasoras, pero no tocar para nada lo que es cerco, salvo extracción de exóticas y permitir el desarrollo de mucha vegetación nativa sobre lo que es los cercos, ¿no? Ahí se trabajó de este modo, tratando de vincular una propiedad con otra de esa manera, ¿no? En estos lugares vamos a encontrar muchas especies que, digamos, paisajísticamente son muy interesantes. En este caso, por ejemplo, la Mélica macra es una poácea que tiene un ciclo otoño-invernal, ¿no? Entonces, en primavera la vamos a encontrar con este aspecto ya con sus espigas en esta época, se mantiene verde durante todo el invierno, y bueno, las glandularias, los chicos las nombraron, son especies también altamente resistentes a los impactos ambientales, y van a aparecer siempre en un lugar. Yo generalmente cuando voy a trabajar en un espacio, ya sea privado o público, trato de hacer primero un tiempo de clausura para ver qué surge en ese lugar y empezar a valorar qué especies hay y qué puedo hacer con ellas, ¿no? O sea que eso se trata de trabajar con lo que tengo y no con lo que yo traigo impuesto. Otra poácea que me parece sumamente interesante es quizá aquí, esta paja colorada, que bueno, tiene una forma diferente al resto de los pastos. Fíjense que es bien vertical, así que tiene cualidades estéticas funcionales también lindas e interesantes para poder incluir en los diseños.
todo lo que es trepadoras para trabajarlo en cercos, a lo largo de pérgolas, en muros verdes también, especies que apenas las pongamos, vamos a ver cómo atraen inmediatamente picaflores, mariposas específicas. Digo mariposas cuando, no sé si ustedes han visto que plantan pasionaria e inmediatamente aparecen las mariposas asociadas a ella, o lo que es esto, el peine de mono, que es tan común en las sierras chicas, ¿no? Poder trabajarla dentro de cercos o dentro de pérgolas, incluso en contenedores, en macetas se las puede trabajar, y estoy pensando si no se las podría incluir en algún tipo de cubierta como cubresuelo, ¿no? Acá les muestro ya plena ciudad, un edificio, el edificio de la tarjeta naranja, donde un poco el criterio de diseño fue en la terraza, tratar de trabajar con vegetación nativa, porque abajo era muy difícil, no había sol. Entonces, bueno, sobre esta terraza que tiene vistas al oeste, yo pensé en recrear lo que era, digamos, la vegetación serrana, y de este lado que eran vistas al este se trabajó más con pasturas que tienen que ver con la vegetación de la pampa, ¿no? De los pastos, ¿no? Entonces se recreó con bulbines, acá ven vegetación exótica, pero bueno, mucha opuntia nativa y no nativa, para darle un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con nuestros paisajes regionales. O sea, imagínense rescatar tunas en una terraza, piso 12 creo que era la verdad que se comportaron muy bien. Esto está plantado sobre canteros, sí, canteros elevados, tengo 40 centímetros de sustrato de tierra ahí, bastante, me costó bastante que me pusieran un sustrato como el que yo pretendía, y finalmente no fue tampoco el mejor, porque muchas veces también se trata de economizar en los sustratos, y eso termina siendo bastante negativo. En este lugar incluso planté piquillines que anduvieron muy bien, y las famosas nacelas, que lo que uno trata de hacer es justamente recrear los paisajes regionales, ¿no? Esta es una imagen de Cuesta Blanca, y bueno, uno trata de imitar en las terrazas esta idea de las sierras, ¿sí? Acá otra imagen de la misma terraza, donde se trabajó con mucha densidad de poáceas. Esto ya es en un hotel. Aproveché la cara norte para desarrollar especies nativas allí. Aquí tenemos Gran Cesarpiña gilesi y Rupecha manzana del campo. Esta es la cocina del hotel, necesitaba sombra y protección. La verdad que crecieron rapidísimo, fíjense la altura que tomaron estas lagañas de perro en este lugar. Y después armé praderas con vegetación, con nacelas y con otra vegetación de poáceas exóticas, recreando, digamos, el ambiente de las sierras. Les quiero contar que cerca de Villa Belgrano, que es donde está este hotel, está la Reserva San Martín, y la gente de la Reserva San Martín, quienes los administran, siempre le piden a los vecinos que trabajen con vegetación nativa para poder ampliar el área de amortiguamiento de esa reserva. Entonces, la idea justamente es esa, ¿no? Ampliar las zonas para que las aves y las formas de vida que hay en la reserva puedan distribuirse un poco más y no sentirse tan encerradas, ¿no? Acá tenemos, ven, tratando de imitar lo que es la distribución en forma natural de la vegetación, atraerla a los ambientes urbanos. Esto no requiere riego, esto es en ambientes ya internos, donde estas son especies de ciclo invernal, tratando de alguna manera emular este tipo de paisaje natural. Estos son barrios cerrados, donde en realidad lo que hay que hacer acá es inicialmente trabajar respetando todos los árboles existentes, viendo la distancia a las cuales se van a hacer las calles, cuánto van a bajar las máquinas, si es que no cambiar los niveles originales de suelo, trabajar solamente con cordón cunetas, que es lo que se está trabajando en este lugar, incorporando vegetación nativa también después al lugar, y respetando, por supuesto, la que hay en el lugar. Ana, sí, ahí está. Disculpa, te interrumpo, estamos en tiempo. Ahí termino, esta es la última. Así tenemos espacio para las preguntas. Sí, esta es la última. Fíjense acá, bueno, uno trata de resignificar todos estos lugares. Esto es un espacio donde se pretendía hacer una vereda acá, trayendo una bobcat y eliminando, digamos, imagínense si una bobcat entra a trabajar acá, la destrucción que había, así que se sugirió directamente
mantenerla con corte y bueno, las personas decidieron, los dueños de este emprendimiento decidieron hacerlo. Y ya en jardines suburbanos, bueno, se puede incorporar, ¿ven? Estas mélicas que yo les estaba mostrando, se pueden traer a los jardines tranquilamente, ¿no? Bueno, yo lo que pretendo es que el uso de las especies nativas no sea una moda, porque ya sabemos cómo terminan las modas, ¿no? Entonces tratar de aunar esto de lo que es ecología, fíjense, y economía, las palabras tienen la misma etimología, que es la administración y el cuidado de la casa, ¿no? El poder trabajar en forma integrada con los dos aspectos, con lo natural y con lo artificial. Bueno, esta es la bibliografía, así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ana, por haber compartido todo esto. Excelente, impecable. Muchísimas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Hacemos 5 minutitos de preguntas porque nos hemos excedido bastante en el tiempo y bueno, agradecemos a todos por haberse quedado hasta el final. Gracias Ana. Importante la experiencia, transmitirla y revalorizar lo nuestro, lo nativo y cómo lo podemos potenciar y mantenerlo y sustentarlo en el ambiente y en la sociedad. Gracias, Ana. De nada. ¿Solo yo una preguntita? Sí, sí. ¿Cómo estás, Ana? Si tuvieras que elegir una especie nativa para arbolado, para una vereda chica en Córdoba, para una... Está buena tu pregunta. Vos sabés que la dirección de la Municipalidad de Córdoba ya sacó un listado nuevo sobre vegetación nativa justamente para el centro, y dentro de la ordenanza ya no existe la necesidad de poner un árbol específico. Se puede poner un árbol nativo en cualquier lugar de Córdoba siempre y cuando vos respete el ancho de la vereda. Si la vereda es pequeña, se trabaja con manzano de campo y podés trabajar también con Sebastiania, elevándolo, y con Cagenequia. Son las 3 especies que se nombran para vereda pequeña. Ana, tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo perjudican las especies exóticas en base a la sustentabilidad? No sé si querés, Vanessa, abrir el micrófono o reformular la pregunta o si tenés como para contestar, Ana. Claro, había pasado una imagen de un, sería como si fuera un diseño francés, dijo. Sí. Y que sería mejor utilizar especies nativas para la sustentabilidad. ¿Y cómo sería que afecta en ese caso las especies exóticas que muchas veces se utilizan? Mira, en este caso, ese ejemplo que yo te doy es porque la gente tiene esta imagen del paisaje foráneo y en realidad se aleja mucho de nuestros paisajes regionales haciendo ese tipo de diseño. No estoy en contra de hacerlo, a la gente le encantan las flores, a mí también. Lo que ocurre es que si vos usas especies exóticas que terminan siendo invasoras, empiezan a ocupar los nichos de las nativas y empieza a haber una gran pérdida de biodiversidad, que es justamente una de las columnas de la sustentabilidad. ¿Sí? Entonces, y aparte, espacios verdes con un diseño tan distinto a lo que tenemos localmente, con requerimientos tan diferentes, va a requerir que tengas que tener muchísimas más recursos para sostener ese espacio. De hecho, necesitarías riego, mucho más agua, que en Córdoba ya sabemos que estamos con un problema serio de aguas. Necesitas trabajar con sustratos específicos que también pueden llegar a ser escasos, caso turba, por ejemplo, que muchas veces se agrega para acidificar suelo, para poder sostener una vegetación que en realidad no se estaría dando naturalmente en Córdoba, ¿sí? Entonces, hay que hacer un equilibrio entre el tipo de vegetación que uno está utilizando para justamente no arriesgarte a invadir o a perjudicar la biodiversidad local.